Hola, ya estoy por aquí con el siguiente vídeo de la saga de Aprende a estudiar y en el vídeo de hoy vamos a ver el subrayado, una parte que a mí me encanta y es súper importante ya para fijar todos los conceptos en nuestra cabeza. Primero vamos a ver qué es el subrayado. Supongo que todo el mundo lo sabe, pero vamos a dar una pincelada. El siguiente paso que vamos a hacer de la planificación. Ya vimos que teníamos que planificar el contenido, teníamos que hacer una lectura comprensiva y ahora el siguiente paso es el subrayado. Para mí es una de las partes más importantes a la hora de estudiar y tenemos que estar 100% centrados en subrayar las cosas que realmente son importantes. No de nada vale ponerse subrayar como loco todo y sin prestar atención porque al final no estamos haciendo lo que queremos hacer, que es estudiar y quitarnos parte de esa memorización que es un poco activa mediante el subrayado, que es una acción activa. Nos facilita mucho la comprensión del texto y de aquí donde van a hacer nuestro resumen, nuestro propio temario de donde va a salir, de lo que nosotros vayamos a subrayar, por eso es tan importante. Las ventajas del subrayado: facilita el repaso. Una vez que tú ya te has estudiado el tema y a lo mejor quieres darle un último repaso para el examen, si el tema está subrayado es muchísimo más fácil, se te va a la vista a las cosas realmente importantes. Se comprende mejor el texto, lo que estamos estudiando, porque al final al subrayar vamos leyendo más lento y eso hace que nuestra cabeza pues comprenda mejor lo que estamos leyendo. Resaltamos las ideas más importantes, nos exige concentración y sintetizamos la información. Ya no tenemos un tocho gigante que vemos, decimos, no sé por dónde cogerlo, sino que ya tenemos ciertas partes subrayadas en las que nos vamos a centrar, y las partes que no están subrayadas, pues simplemente porque hemos decidido que esa parte no nos interesa. Aquí es lo importante, porque no vale subrayarlo todo, ni vale ponerlo todo ahí en colores, ni nada. Tenemos que buscar las cosas que queremos subrayar para que a la hora de estudiar sepamos en qué nos tenemos que centrar. Lo primerísimo, las palabras clave. O sea, es lo más importante. Ya van en negrita en los libros, entonces ya sabemos que esas palabras son importantes. Las ideas principales de cada párrafo. Si tenemos un párrafo así, pues que nos está hablando, por ejemplo, de ciclo cardíaco, vamos a subrayar lo realmente importante de ese párrafo, porque al final, si el libro nos da como mil vueltas, pues lo que hace es que nos estamos liando con todo. Entonces necesitamos coger la información más importante de ese párrafo y subrayarla para que los ojos, cuando se nos vayan a ese párrafo, veamos lo que realmente nos interesa. Los datos, como por ejemplo las fechas, los nombres, los valores, por ejemplo, de las constantes vitales, fechas de las leyes, de cuándo se inventó lo que sea, nombres importantes de autores, de descubridores de cosas. Eso es también muy importante. Las palabras técnicas. Esto sí que lo nombré en un vídeo anterior, pero las palabras técnicas son muy importantes que las tengamos bien subrayadas y apuntando el significado siempre al lado. Por ejemplo, yo qué sé, hematuria. Oh, no sé lo que es hematuria. Lo subrayo y lo busco. Hematuria, ¿qué es hematuria? Pues sangre en la orina. Y te lo pones al lado, sangre en la orina. Ya verás como eso no se te olvida. Es que, y además, si te genera como curiosidad, tampoco se te olvida. También voy a decir yo aquí un truquillo que hacía yo, que es que cuando me estudiaba la oposición, con un color muy llamativo, porque yo suelo subrayar con colores pastel, pero sí que me cogía uno más fosforito, además era un lila muy llamativo, y señalaba las preguntas de exámenes anteriores o de los test de los libros con los que estudiaba, que por ejemplo en MAD
hay los 3 libros de temario y luego hay uno de DEF. Pues cogí que cuando me terminaba de estudiar el tema, me iba al tema de los test. Por ejemplo, nutrición, pues me iba a los test de nutrición y entonces subrayaba en el tema las preguntas que salían en ese test. Y así te vas haciendo una idea de las cosas que van siendo más importantes y de las que no. Y eso a mí me ayudó mucho y me sigue ayudando. Yo a la hora de hacer esquemas también voy viendo los test, los exámenes anteriores y eso ayuda mucho para saber qué cosas te pueden preguntar, qué cosas no, dónde te tienes que fijar. Y a la hora de subrayar, eso es muy importante. Y lo más clave en el tema del subrayado es crear un código de colores. Porque subrayar por subrayar, yo qué sé, coge el amarillo y te subrayas la página entera de amarillo, al final es que no estás haciendo nada, has gastado tinta y tiempo. Porque al final eso no lo vas a usar para nada. Tampoco hace falta usar un montonazo de colores. Yo creo que con 3 colores distintos va bien. Yo uso mucho. Yo uso mucho, tengo un montón de subrayadores de color pastel que os los recomiendo antes que los que son muy llamativos porque los colores pasteles son más relajados, no te cansan tanto la vista. Y yo tengo pues rosa, verde, azul, naranja, pero vamos, yo creo que con un azul, un rosa y un amarillo va perfecto. Tener un código de colores lo que te va a ayudar es que de un simple vistazo, de una mirada, ya sabes dónde están las fechas, las palabras clave, las palabras raras, las palabras técnicas, y esto te ayuda muchísimo. También a la hora de buscar, por ejemplo, si quieres, ¿dónde estaba la palabra esta? Pues si tú has señalado las palabras raras con rosa, pues solo tienes que buscar las cosas rosas. Es un avance a la hora de estudiar. Os voy a enseñar mi código de colores que es el que hago yo cuando estudio en papel. Cuando yo estudio en papel, pues siempre me gusta estudiar en papel, yo tengo mi código de colores, que es distinto a los códigos de colores que uso en los libros. Yo al final con los libros lo que busco es una estética y una armonía de colores que si uso lo que yo uso en papel, al final los libros se quedarían súper monótonos, súper iguales y no serían tan llamativos con tantos colores como haciéndolo como lo hago. Entonces, en los libros no sigo un código exacto, sino sí que a lo mejor pongo las patologías en naranja y pongo algunas cosas importantes en rosa, los datos los pongo en verde, pero lo demás ya no llevo un orden de colores porque sí que busco más la estética a la hora de ofreceros ese trabajo. Pero a la hora de estudiar en papel sí que sigo un código inquebrantable de colores que os voy a dejar ahora. Pues este es mi código de colores. Los títulos siempre los pongo en azul. No sé si años atrás lo ponía en lila, pero me gusta ahora más ponerlo en azul. Los subtítulos, o sea, el título es el título grande. El título grande de, por ejemplo, mi código de colores. Eso sería un título y eso va en azul. Los subtítulos es cuando te pone, por ejemplo, 1.1, el código de colores en papel. 1.2, el código de colores en ordenador. Pues eso sería lo que llamo los subtítulos. Las palabras clave las apunto siempre, las subrayo siempre en rosa. Eh, las patologías, como he dicho antes, esto lo he incluido hace poco, pero bueno, me resulta muy útil porque las patologías, no las patologías en sí, sino los síntomas, los pongo en naranja. Por ejemplo, pues cursa con angustia, dolor en el pecho, que se irradia al hombro. Todo eso lo pongo en naranja. Todo lo que sea síntomas de patología. Las fechas, los datos, los números en sí, los pongo en verde fosforito. No en verde pastel, sino en verde fosforito. Las leyes las pongo en rosa fosforito
Y como he dicho antes, las preguntas de examen, de los test, de esos temas, lo hago en lila muy fuerte. Como os fijaréis, no sé si va a salir la flecha, pero espero que sí. Todo esto va en color pastel y las fechas, las leyes, las preguntas de examen van en color fosforito. Y el texto general, que es las explicaciones de las cosas que nos interesan, no todo, sino, imagínate, por lo que he dicho antes, hematuria, lo ponemos en rosa. Y el texto general sería, la hematuria es la sangre en la orina, bla, 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 eso lo pondría en amarillo. Os iba a poner un ejemplo de un subrayado, pero no sabía cómo hacerlo, entonces pues digo, os lo explico y ya está, que tampoco tiene mucho misterio. Y ya lo que os digo, si jugáis también con los tonos pastel y los tonos que son más llamativos, pues también tenéis ahí como una gama más amplia de colores. Y bueno, este es lo que he dicho antes del truco extra que yo hacía en la oposición, que también lo hice en el grado superior y me iba súper bien. Y era eso, que al terminar de hacer la lectura comprensiva de un tema y antes de pasar al subrayado, cogía los test de ese tema, ya sea pues, exámenes o lo que he dicho antes, los test de la editorial MAD, que van ordenados por temas, además que os lo recomiendo. Eso no es publicidad ni nada, pero os recomiendo que si estudiáis con lo de la editorial MAD, os compréis también el libro de test, porque es que van ordenados por temas. Y sí que a lo mejor tiene alguna errata, pero es que es normal, pero va súper bien. A mí la verdad que me gustaba mucho estudiar con eso, con ese material. Y aunque no sea de la bibliografía que os pidan en vuestra comunidad, ayuda bastante porque tener unos test ordenados por temas se agradece. Bueno, no me enrollo. Las preguntas de esos test y de los exámenes anteriores de otras convocatorias los subrayaba en lila fosforito. También puedes, pues eso, coger exámenes de otras convocatorias y marcando las preguntas. A ver, un poquito trabajoso, pero viene muy bien para saber dónde te tienes que centrar y dónde tienes que poner el foco. Porque sí que me decía a veces, voy muy perdida, no sé qué estudiarme. Si hacéis esto, ya tenéis una guía muy buena para saber qué cosas son importantes. Entonces yo os recomiendo que hagáis esto. Y si os queréis comprar lo de lo que os he dicho, de los libros de Matt y que vienen con su libro de test, pues a mí me encanta. Y no es publicidad. En resumen, que me voy por los cerros de Úbeda. No te saltes este paso, o sea, presta la atención, que es muy importante. No vale, ay, es que no tengo tiempo para subrayar. Hazme caso, subraya que ya el 90% de la información se te va a quedar en la cabeza. Y eso es que es genial, porque luego no tienes que estar ahí con el papel ahí en plan memorizando como una loca, en plan, esto así, no, no. Subrayando se te va quedando la información y que además no es aburrido, es divertido, porque también pues, tú vas con tus colores. No subrayes con el mismo color, que era de tu código de colores. No tiene por qué ser el mío. Puedes crearte lo que más te guste. A lo mejor a ti te gusta subrayar en rosa todo, como a ti te guste. Y apunta en un color chillón las preguntas de exámenes o los test de ese tema, como he comentado. Espero que os haya gustado el vídeo, que os ayude. Intento con esto daros mis pequeños trucos, porque sí que me preguntáis que cómo suelo estudiar yo y que si os puedo dar trucos, porque a veces sí que no sabemos por dónde empezar ni qué hacer. Entonces, el objetivo de estos vídeos es hacer una pequeña guía de estudio y nada, pues espero que os sirva. Si me ayuda mucho ahora en estos tiempos que corren de lucha en las redes sociales, pues que me dé un like, que me comente, que me comparta y que lo guarde. Y nada, el siguiente paso de esta saga será aprender a hacer un resumen y os enseñaré a cómo hacer un resumen. Y el siguiente paso será hacer un esquema y ya os enseñaré a hacer flashcards, mapas conceptuales. Quiero que tengáis un buen material para que podáis vosotros organizar vuestros estudios de manera gratuita y que lo pongáis en práctica y me contéis. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.